Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Sexualidad en tu propia voz. Yo soy Ángeles Ortuño y como cada jueves comparto los micrófonos con Juan Carlos Hernández Meijueiro. Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué dice la vida? Ya va a ser el año, Angie. Sí, ya vamos a cumplir un año con esta nueva normalidad, porque de verdad yo creo que ya nos quedamos con ella, pero tenemos que seguirnos cuidando, Juan Carlos. Todavía no bajan los contagios, de verdad, si no tenemos a qué salir, por favor no lo hagan. Cubrebocas, por favor, todo el tiempo, su gel, lávense las manos. Recuerden que es cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Sí, así es. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar sobre un tema que parecería olvidado porque una nueva pandemia llegó. Pero antes del coronavirus, antes del SARS-CoV-2, COVID-19, la pandemia de la que platicábamos, Angie, era el SIDA. Así es. Y parece como si se hubiera quedado olvidado y es hora de retomarlo, es hora de volver a hablar del tema. ¿Por qué? Porque pues son dos pandemias y una que casi ya no se habla. Por lo que hoy vamos a hablar sobre la historia de las mujeres y su relación con el SIDA en México con Angie, una especialista, tanto en mujeres como en VIH-Sida, así como siempre les traemos así de lo mejorcito como para vestirnos con manteles largos. ¿A poco no? Así es, porque es un tema súper importante, Juan Carlos. Así como hablamos tal vez de los grupos vulnerables ahorita con la pandemia del COVID-19, luego no hablamos sobre los grupos vulnerables de la otra pandemia, como tú dices, del SIDA, que creo la mayoría también somos las mujeres. Entonces, para eso, damos la bienvenida a Patricia Ponce Jiménez, doctora en Ciencias Sociales, especialidad en Familias y Relaciones de Género por la Universidad Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Titulada con distinción honorífica, investigadora y profesora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social, Unidad Golfo, profesora de la línea de investigación y docencia del posgrado en Antropología Social del CIESAS, sede en Ciudad de México, Género, Violencias, Migración y Sexualidades Diversas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora del Grupo Multisectorial VIH-Sida e ITS del Estado de Veracruz y coordinadora nacional de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH. Es reconocida por su labor en materia de defensa de derechos humanos de las personas con VIH, sobre todo de las mujeres, y por la promoción de la igualdad de género. Querida Pati, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Desde Jalapa, Veracruz y Ciudad de México conectados. Qué rico verte. Muy buenas noches, muchísimas gracias Juan Carlos, Edith, Angie por invitarme a estar hoy con ustedes. Mucho gusto de volverte a ver, Juan Carlos, aunque sea por este medio después de, no sé si 20 años. Aquí estoy. Sí, así es. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esta relación, como dice Angie, de un grupo no solo vulnerable porque fueran así las mujeres por naturaleza. A mí me gusta decir grupos vulnerados. Claro. Grupos vulnerados porque se hacen más susceptibles a las pandemias y en este caso al SIDA. En 2 minutos, querida Pati, ¿cómo podemos resumir la relación en México de el VIH-Sida y las mujeres? Bueno, yo coincido contigo que las mujeres somos
un grupo, dicen algunos, más vulnerable, más vulnerabilizado. Tú usas hoy otro término, coincido con él. ¿Por qué estamos en este sector de la población más cercanas de adquirir el VIH? Yo creo que eso tiene que ver con que, en primer lugar, son características biológicas, son características epidemiológicas, pero sobre todo son características sociales y culturales. Y cuando me refiero a esto, es que las mujeres vivimos en contextos de mayor desigualdad social, económica, de menor acceso a la educación, de menor acceso a la salud sexual y reproductiva, a la información, al empleo, a la vivienda, el acceso a la tierra, a la información, al desarrollo social y sobre todo al ejercicio de nuestra sexualidad. Yo creo que las mujeres todavía tenemos nuestra sexualidad muy vinculadas a la reproducción, al matrimonio y a la maternidad como destino y no como opción. Por un lado. Por otro lado, nuestras relaciones afectivas muy vinculadas a esta idea del amor romántico, y eso en términos generales son estas condiciones estructurales y de género los que nos acercan a esta situación de mayor vulnerabilidad. Es muy interesante porque mencionas tanto, niveles sociales, psicológicos, epidemiológicos, que tendremos que profundizar ahora que volvamos del corte. ¿Por qué las mujeres están más susceptibles a infectarse con el VIH y poder desarrollar SIDA? La doctora Patricia Ponce Jiménez, del CIESAS Golfo, desde Jalapa, Veracruz, nos va mencionando varios elementos que tendremos que profundizar. Estamos en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. ¿Sabías que Actualmente en el país hay más de 59,000 mujeres que viven con VIH? Hasta el cierre del 2020, México registró un total de 313,969 casos notificados de VIH. De ese total, el 18.80% de los casos corresponde a mujeres. Es decir, en el país actualmente hay 59,013 mujeres con VIH. Veracruz es el estado que registra el mayor número de mujeres infectadas con el virus. Le siguen el Estado de México, la Ciudad de México y Chiapas. Aguascalientes es el estado que menos registra casos de mujeres. De acuerdo a las cifras, la mayoría de los casos de mujeres con VIH presentan un rango de edad de 25 a 29 años y solo el 0.4% representa a las menores de un año. Del informe histórico VIH 2020 de la Secretaría de Salud. ¿Qué cifras, querida Patricia? ¿Qué cifras? Doctora Patricia Ponce Jiménez, del CIESAS Golfo, activista contra el VIH y a favor de los derechos humanos de las personas que viven con VIH en Jalapa, Veracruz. Veracruz, primer lugar de mujeres con VIH a nivel nacional. Explíquenoslo, doctora en Ciencias Sociales. La pregunta de los 64,000, como decían cuando era niña. Efectivamente, Veracruz tenemos el primer lugar, o sea, somos el estado que más mujeres con VIH y con SIDA aportamos al contexto nacional. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, hablando de nuestro querido estado, es que tenemos el primer lugar en mortalidad femenina a causa del SIDA. Además. Sí, y el otro dato muy doloroso es que tenemos el primer lugar en mujeres embarazadas que se mueren a causa de SIDA. 3 conjuntos muy, muy importantes. Pues vamos a ir profundizando. Empecemos por, tal vez hay jóvenes que no saben qué es el SIDA más que de oídas y nunca han leído, o personas mayores también, pero digo jóvenes porque tal vez quienes tenemos más de 50, rasguñando los 60, pues nos tuvimos que meter al tema para no morirnos y poder tener una vida sexual activa. ¿Qué es el SIDA? El SIDA es un conjunto de enfermedades. A ver, el VIH es un virus, ¿sí?,
que se transmite casi en el 97-98% en el caso de México a través de transmisión sexual, aunque hay otras vías. Entonces, esto es un virus que se introduce y que va minando el sistema inmunológico. Eso es el VIH. Y el SIDA es un conjunto de enfermedades que se desarrollan cuando tú no tienes un tratamiento o no tienes un apego correcto al tratamiento. Entonces, tener VIH y tener SIDA no es exactamente lo mismo. Entonces, el SIDA es el cuadro, el conjunto de enfermedades que se desarrolla a partir del virus de inmunodeficiencia humana. Es como el SARS-CoV-2, es el virus, y desarrolla una enfermedad que se llama COVID-19. O no. Incluso entonces, en el caso, sí, del VIH-Sida es muy interesante porque hay personas que durante mucho tiempo, cuando no existían los medicamentos, desarrollaron el SIDA, o actualmente por no tener un buen apego, pero puedes volver a la condición de VIH. No es que te quedas con SIDA y te vas a morir, ya no. Entonces, el avance médico ha hecho que con los antirretrovirales, con el cóctel que se le llamaba, ahora puedan volver de estado de SIDA, con un conjunto de enfermedades, a vivir con el virus sin ningún síntoma. ¿Por qué las mujeres? 20% casi, nos decía la cápsula que escuchamos, 18%, un poquito más, de las personas con VIH son mujeres. ¿Por qué? Incluso en el estado de Veracruz, las mujeres representan el 33%. ¡Uy, qué alto! Y ojo, cuando nosotros a veces decimos mujeres, la gente todavía está asociando a trabajadoras sexuales. No, estoy hablando de mujeres amas de casa, estoy hablando de estudiantes universitarias. Las trabajadoras sexuales, por ejemplo, en el estado de Veracruz, no representan ni el 2%. Entonces, estamos hablando de mujeres casadas, en su mayoría, por los estudios que hemos hecho, pobres, con baja instrucción, que han adquirido el VIH a través de su pareja permanente, en un cerca del 95% de su es pareja. Decir, no son promiscuas. Exacto. No son trabajadoras sexuales. No son con el amante, con que se fueran infieles. ¿El marido? El marido o la pareja, sí. O la pareja estable. El 98% de estas mujeres que en Veracruz y en nuestro país tienen VIH o SIDA, lo han adquirido a través de una relación heterosexual. El 70% de su pareja estable, se llame novio, marido, su pareja estable, ¿sí? Y además un dato muy interesante, son datos oficiales que en su momento sacó Censida, adquieren, a diferencia de los hombres, adquieren el virus en edades más tempranas. Se diagnostican más tempranamente, pero desafortunadamente el 51%, a diferencia de los hombres, que es el 36%, abandonan el tratamiento. Y ahí interviene una cuestión de género. ¿Qué? ¿Cuál? Explícanos, ¿qué elementos de género, doctora Patricia Ponce Jiménez, usted ve en que las mujeres estén más vulnerables ante la pandemia? ¿Tiene que ver el machismo? Tiene que ver el sistema sexo-género en la manera en que nos educan para amar, yo diría, para amar y para sexuar, fundamentalmente. ¿Sí? Yo insisto, el matrimonio y la maternidad siguen siendo, en general, honradas excepciones en ciertos grupos sociales, no es una opción, sino es un destino. Tú te tienes que casar y tener hijos. 1. 2. Te enamoras, o sea, sigue existiendo esta visión del amor romántico. Yo me enamoro de mi príncipe azul, del hombre de mi vida, con el cual voy a construir la familia Kellogg's. Papá, mamá e hijitos. Es la familia. Entonces, y por lo tanto, mi sexualidad está vinculada fundamentalmente a la reproducción y a la maternidad, no al placer, no al erotismo, no al goce, no a la diversidad. Por otro lado, nos enseñan a depositar nuestra salud y nuestra vida en manos de nuestra pareja heterosexual, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo en esas condiciones, soltero o casada, puedo negociar, por ejemplo, el uso de condón con mi novio o con mi marido? Mucho menos. Muy complicado. Tan fuerte, porque hoy parecería que no espanta todavía, pero el condón espanta. Sí, Angie, querías preguntar algo. Sí, porque justo como hablamos como una pandemia, porque es un virus y si se desarrolla, pues es una enfermedad que nos sigue atacando
porque ahí está, ¿no? O sea, desde que se descubrió, ahí está y sigue estando ahí. Entonces, Patti, podríamos decir que antes del VIH, nuestro primer enemigo o depredador, tal, por así ponerle un nombre, sería otra vez este sistema patriarcal y machista. Estamos expuestas a, como tú lo dices, este amor romántico, a esta cuestión de la fidelidad, a esta cuestión de que las mujeres nos tenemos que entregar 100%, que no podemos cuestionar ni nuestra sexualidad ni la de ellos. Entonces, nuestro primer agresor sería eso, antes de tenerle miedo al VIH. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo insistiría que este sistema sexo-género, hablé en el terreno de la sexualidad, del amor y el erotismo, pero si nos vamos en términos de las desigualdades que nos marca este sistema, pues les decía, tenemos mayor desigualdad social, económica, legal. Tenemos menor acceso a la tierra si hablamos de comunidades indígenas o rurales, con honradas excepciones. Tenemos menor información, tenemos menor acceso a la vivienda, tenemos menor acceso al desarrollo social, al ejercicio de la sexualidad, a la cultura y a todo lo que tiene que ver con el sistema legal. Claro, yo hago un énfasis en el terreno de la salud sexual y reproductiva por ser el VIH una infección de transmisión sexual. Pero es todo este contexto social y cultural que nos marca de cómo nos tenemos que comportar, cuáles son los roles que tenemos que ejercer y sobre todo, insistiría, en el terreno de la sexualidad. Claro que sí, yo creo que el sistema sexo-género que tú llamas patriarcado, siempre lo he dicho, bueno, desde hace muchos años, es un mecanismo perfecto, es como el de un relojito holandés, ¿no? O suizo. Y el que todos los días, consciente o inconscientemente, buena parte de hombres y mujeres reproducimos, del cual yo digo que ambos sacamos ventajas. Claro, nosotras en una situación de mayor o total desigualdad. Para quienes nos están escuchando, Patti, para dejarlo claro, como dice Juan Carlos, si ellos ven las cifras, porque la gente luego se basa en números, ¿no? Hombres, mujeres, homosexuales, prostitutas, claro. Dejar claro que no es que las mujeres seamos más promiscuas, más calientes, menos descuidadas, es una cuestión más social, que justamente nada más por el hecho de tener relaciones por ser mujeres. Sí, por supuesto. Yo insistiría, el ejemplo más concreto es este que tiene que ver con cuál es la manera en que con mi pareja, sea mi novio, mi amante, mi esposo, mi concubino, podría evitar la transmisión del VIH, es el uso del condón. Pero hay que pensar qué significado tiene, 2021, que una mujer de mi edad, por ejemplo, 67 años, traiga un condón en la bolsa. O sea, abuelita, ponte a tejer chambritas para tu nieta que estás pensando en sexuar. Pero igual sucede con una chava de 18, 20 años. ¿Qué significa que esa chava traiga un condón? Es que está planeando una relación, está previniendo un contacto y eso la hace promiscua. Sí, por supuesto, pero tiene que ver con todo esto que mencionaban tanto tú, Patricia, como tú, Angie. Este sistema exacto, cual reloj holandés, en donde todos tenemos un paso que dar, una palabra que decir para que funcione. Claro. Dentro de este sistema, ¿qué rol juega la ignorancia que tiene la mujer sobre su propio cuerpo y su propia sexualidad? ¿Te parece si lo contestamos cuando volvamos del corte? Porque creo que tendríamos que ver dónde engancha a la mujer específica, concreta, todo el sistema. Y me parece que por ahí lo huelo, la ignorancia algo tiene que ver. Estamos en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sex Pro Voz Oficial. Instagram, Sex Pro Voz. Acaban de escuchar nuestras redes sociales y como cada jueves nos encantan leer sus comentarios y sus mensajes. Agradecemos a Santiago Pedro, que nos comenta: una lamentable pérdida. Saludos a todos. Se refiere a la doctora Rosy, a la cual le dedicamos el programa anterior, ya que fue víctima por COVID y bueno, desgraciadamente falleció. Ángel Solís, saludos Juan Carlos Hernández Meijueiro, a todos de Radio Educación y apreciable audiencia. Excelente noche, mil gracias. Elvia Gilbón, así es,
Con Felipe Carrillo Puerto, hermanos y hermana Elvia Carrillo Puerto, tan vanguardistas y humanistas y socialistas. Ahora los gobiernos tan mochos, panistas e hipócritas. Eso sí, venden todo Yucatán. Juan Gabriel López Robledo, gracias por esos programas tan educativos. Excelente invitada, esperemos que vaya más seguido. Mar Cerco, hablando del derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiera, ¿puedo no aceptar la vacuna COVID? Primero, ojalá que alcancemos todos, ¿verdad? Y ya después nos ponemos a pensar si la aceptamos o no la aceptamos. Pero sí, claro, o sea, cada quien puede decidir que no, claro. Sí, claro. También nos comenta en la cápsula de la lectura sobre el aborto como derecho y contestan la pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el derecho al aborto? Jorge Moreno, antes de ejercer ese derecho, deberían tener la obligación de ejercer una vida sexual sana y madura. Luz María, a favor. Rubén López, el problema es que se toma como anticonceptivo una sexualidad responsable. Se puede en estos tiempos un DIU, diafragma, condón, gel y hasta la vasectomía. Y que en algunos lugares quieran legalizar el aborto hasta de 7º y 9º mes. Suena ficción, pero es real. Otra que realmente hay un negocio de la carne fetal para cosméticos y laboratorios. En todos los países donde se legaliza el aborto, no deja de haber muertes de mujeres por malas prácticas. Todos los abortos son muy riesgosos. Hoy en día tiene más derecho a la vida un huevo de tortuga que un embrión humano. Así que yo estoy a favor, pero solo en casos muy severos de peligro real a la madre y quizá por violación. Lo demás son prácticas eugenésicas y un negocio. Pérez Salomón, a favor, la mujer tiene el derecho de elegir de manera libre y responsable y el Estado la obligación de velar por ese derecho. El cristianismo, la peor calamidad de la humanidad. Bueno, es que el programa pasado, Juan Carlos, ¿te acuerdas que estábamos hablando todavía de este tema? Sí, con la licenciada Marcela Martínez Roaro, saludos hasta Aguascalientes, y sí fue en honor de nuestra querida amiga Rosy Acuña, fallecida en Poza Rica, como dices, por COVID-19. Y bueno, pues el debate del aborto será eterno, es de las discusiones bizantinas que tendremos muchas décadas en México, y todas las opiniones son respetables. Así es. Solamente una opinión respecto al tema del aborto. Coincido con ustedes, el respeto a la diversidad de todas las voces. Tenemos que ser consecuentes. Lo único que yo quisiera dejar sentado es que los derechos no se ponen a consulta. Los derechos humanos no se ponen a consulta popular. Querido presidente, aquí habemos voces que le pedimos que simplemente el Estado los garantice para que puedan ser ejercidos. Vamos a seguir platicando con la doctora en Ciencias Sociales, Patricia Ponce Jiménez, del CIESAS Golfo de Jalapa, Veracruz, sobre qué pasó con las mujeres y el SIDA. Y viene una pregunta, ¿reaccionó la sociedad civil? ¿Se organizó la sociedad civil para detener esto? Ya había grupos organizados que tomaron el tema, estábamos platicando antes de entrar al aire, que tú y yo nos conocimos exactamente en la lucha contra el SIDA allá en Jalapa, cuando fundé junto con otros compañeros y compañeras Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales. Saludos a Xochiquetzal, saludos a Jalapa, saludos a Araceli, a Dante, a Juan Fernando, a todos y a todas que nos estén escuchando. Martucha, ay, qué linda la Martucha. Y bueno, pues nos conocimos también, creo que a través de Guadalupe Rebolledo. Lupicha. Que fuimos viendo qué hacíamos en la lucha contra el SIDA. Desde tu perspectiva, ¿cómo fue esa reacción para detener la infección, específicamente, en general, pero específicamente con las mujeres? Yo creo, y no lo digo porque estés aquí, Juan Carlos, creo que Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales AC, fue un hito, fue una organización pionera en el estado de Veracruz, lo decía al inicio, en temas que tenían que ver con sexualidad, con VIH y de alguna manera con el tema de la diversidad sexual. Yo creo que fue un hito, ¿no? Creo que no hay actualmente en el estado de Veracruz una organización que mantenga esa misión. Yo podría compararlo, tú fuiste parte del grupo multisectorial que nos hemos mantenido a lo largo de casi 19 años.
¿no? Pero ya no somos una AC, somos un grupo conformado por asociaciones civiles, organizaciones gubernamentales, la Universidad Veracruzana. Claro que yo creo que en nuestro país hubo una respuesta, y en nuestro estado, inicialmente por ti, por tu AC, de respuesta. Y creo que lo importante fueron varias cosas. Primero, que se sacó del cajón del tabú, se sacó al VIH, a la sexualidad, a la diversidad sexual del cajón de los tabúes. Son los antecedentes para mí de mi participación como activista, ¿no? Y creo que tengamos buena memoria tenemos que reconocerlo. Entonces, fue sacar de ese cajón del tabú estos temas que aún hoy, con todo, siguen siendo algunos temas tabú todavía, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hubo una respuesta a nivel nacional muy importante para tratar de colocar el tema, ponerlo en la mesa de la discusión, en las negociaciones con el Estado, en su momento con el propio CENSIDA y con los organismos nacionales e internacionales. Y creo que hay un papel fundamental que jugaron desde mi perspectiva, sobre todo en los Estados Unidos, fue el movimiento gay organizado, sin lugar a dudas. Porque fue todo ese grupo al que se le pegó, al que se golpeó, a donde se murieron miles de gentes en el primer momento de la epidemia. Tú decías algo al inicio del programa, y es que lo mencionaba hace unos días con un periodista, es que creo que el movimiento nacional en contra del VIH en nuestro país ha tenido un estancamiento, un retroceso, ha sido muy golpeado desde mi punto de vista por la administración actual, en términos, por ejemplo, de cortar todos los recursos para la investigación, para la prevención, para la detección oportuna, para acercar insumos, información, donde Secretaría de Salud no puede llegar. No puede ir una trabajadora social de la Secretaría de Salud o del IMSS del ISSSTE a las 4 de la mañana a un antro gay. Claro. Porque sus horarios se lo permiten ni está capacitada. Claro. O para acercarle la información y el intercambio de jeringas, por ejemplo, en la frontera norte, a las personas usuarias, ¿no? Creo que han sido golpeadas las organizaciones. Creo que no estamos como al inicio que logramos una respuesta nacional. ¿Cómo era al inicio? ¿Por qué no nos ayudas a recordar? La mayoría de nuestros radioescuchas ni lo sabrán, que hubo hace 30 años esa respuesta de la sociedad civil organizada. ¿Qué actividades y sobre todo, Juan Carlos, recuérdalo, la gente con VIH que salió y que se organizó, por ejemplo, en el FREMPAVI en su momento. Claro, FREMPAVI, frente de personas que viven con VIH, que salen del closet, dan la cara, claro, y dicen, nos estamos muriendo. Y gracias a ese movimiento se logra establecer los esquemas antirretrovirales en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y había una negociación muy fuerte con la Secretaría de Salud y con el propio CENSIDA, que creo que hoy se ha perdido. Y creo que, lo decías a un inicio, eso quería decir, actualmente lo que yo veo es que se está atendiendo una epidemia y se olvidó la otra. Así es. Y creo que es lo importante de este programa que ustedes están organizando. Porque lo que hizo CENSIDA frente a las personas con VIH en el contexto del COVID no responde a las necesidades, ¿no? Y menos a las mujeres con VIH. CENSIDA lo que establece es cada 3 meses ve por tu medicamento y punto. Sí, pero no hay atención integral, no hay análisis, no hay atención hospitalaria. Las mujeres embarazadas con VIH que están en tratamiento, ¿dónde están pariendo, por ejemplo? Sí, no, todo está colapsado, el sistema médico, el sistema hospitalario. Y el riesgo sigue siendo mayor. O sea, no podemos dejar a un lado que también están siendo víctimas hasta de violaciones, de abuso sexual. Entonces también es otro riesgo, justamente como dice Pati, se nos olvidó la otra pandemia, pero no estamos viendo que justamente es una pandemia dentro de otra pandemia. Como muñequitas rusas. Porque ¿sí? Es una pandemia, el coronavirus, dentro de la pandemia del VIH-Sida, que está dentro de la pandemia de la violencia contra las mujeres, claro, que está dentro, así como que son muñequitas rusas. Totalmente de acuerdo. Y yo en ese sentido sí he hecho una crítica y la manifiesto nuevamente frente a CENSIDA, que frente a la epidemia del COVID no pensó en la especificidad de las personas con VIH y más en el contexto de las mujeres. No, claro. No pensó. Dicen, es que no pensó que se iba a alargar tanto. A mí no me importa. Es el organismo que.
Se nos olvida, por ejemplo, que hay comunidades indígenas en Veracruz, no sé si en todo el país, que se cerraron. Entonces las mujeres ya no pueden salir por su tratamiento. Y si puede salir, sale el hombre, pero no sale la mujer. E insisto, la mujer que está en proceso de embarazo, que iba por su medicamento y que hoy no la dejan salir, y la mujer que iba a parir en julio, agosto, septiembre, pero resulta que no puede ir a parir porque el hospital que está anexo a su a su centro de atención, es hospital COVID. Y a eso anéxale, bueno, que no se están haciendo pruebas de detección y que además no hay condones ni masculinos ni femeninos. Entonces, eso te iba a comentar. En el caso del condón, ¿tú crees que está ya posicionado en la mujer? Decías una mujer de 67, una mujer de 18. Traer un condón todavía es como hace 20, 30 años que una mujer lo traiga. ¿Tú crees que no ha variado? ¿Te da risa? No, a ver, no mucho, no quiero decir que no hay cambios porque me deja sin esperanzas. No puedo vivir sin esperanzas, sin utopías. Ciertos sectores sociales sí, pero yo les pongo un ejemplo, una chica universitaria de 19 años, y lo uno a la pregunta que me hacías hace ratito, este desconocimiento del cuerpo, dando un taller, les digo, ¿a qué huele la vagina? Y en automático me dijeron, a pescado. No, o sea, no, a pescado como, no, váyanse a su casa, lávense las manos, métanse el dedo y me dicen a qué huele. Y me regaron diciendo, pues no huele a vagina, punto. Claro, ¿sí? claro. Tóquense el clítoris, ¿el qué? Pues estoy hablando de hace 8 años. No, estudiantes universitarias de artes, que es una de las facultades, tú lo sabes, más liberales, no sabían qué era el clítoris. Entonces, por supuesto, hay un desconocimiento del cuerpo. Entonces le dije, pónganse un espejito y revísense, véanse, tóquense, ¿sí? Conózcanse. Sí. Porque además esto puede estar vinculado al placer, al autoplacer, pero también al placer con tu pareja, sea hombre o mujer. Pero ayudándote a contestarle a Juan Carlos, Pati, porque yo sé que aunque Juan Carlos es súper aliado y aparte está en la comunidad obviamente gay, creo que es como este techo de cristal. No nada más es desinformación, no nada más es no tener poder. Después de que lo obtienes, después de que te empoderas, después de que tienes información, ahora el siguiente proceso es te cuestionas. Siempre va a ser justamente un cuestionamiento a nuestra sexualidad. Por no saber y después por saber y disfrutarlo. Demasiado. Sí, claro. O sea, a mí me siguen cuestionando. A mis 31 años tengo, o sea, en mi mochila en estos momentos, antes de pandemia también, porque era como muy así con el gel antibacterial, ahorita más, nunca falta ni gel antibacterial, ni toallitas húmedas, ni condones, ni toallas sanitarias. Y lo pongo así. Yo ni siquiera uso toallas sanitarias, porque yo uso la copa. Y entonces, en cuestiones de condones, sí, claro, uso los condones, pero igual por si alguien ocupa, pero siempre te cuestionan. Esto que está diciendo Angie me recuerda como la ignorancia como virtud. Si la mujer no sabe que tiene que usar condón y mucho menos lo propone, es buena. Uh-huh. Si lo sabe y lo propone, estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Y vamos a ver qué opina la doctora Patricia Ponce Jiménez de la pregunta que le hace Angie. Volvemos. La importancia del uso del condón va más allá de evitar embarazos no deseados, pues al exigir su uso, las mujeres también se protegen de contagiarse de alguna infección de transmisión sexual, tal como el VIH. Vivir con el virus de la inmunodeficiencia humana no es nada fácil. Las mujeres que conviven con él se enfrentan a varios desafíos e inseguridades sobre cuánto tiempo van a vivir o si volverán a tener una vida amorosa. Sin embargo, esto podría evitarse llevando a cabo prácticas de sexo seguro. Aunque actualmente existen varios métodos anticonceptivos, está probado que el único que ayuda a prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual es el condón. Pese a ello, el machismo y los mitos han incrementado la falta de uso de esta herramienta. Es por ello que expertos han empezado a promover que las mujeres dejen de lado que el hombre decida sobre el uso del preservativo e incrementar su empoderamiento. Asimismo,
consideran que es importante que los gobiernos pongan el condón a disposición de toda la población y una mayor apertura al diálogo de los padres hacia los hijos. Del artículo Así es mi vida amorosa y sexual desde que descubrí que tengo el VIH en el sitio web de la BBC. Doctora Patricia Ponce Jiménez, entonces Angie decía, todavía hoy hay un estigma contra las mujeres que se protegen y que traen condones. ¿Todavía? Sí, claro que sí. Y ahí yo vuelvo a colocar el tema de la maternidad. Una mujer que ejerce su sexualidad sin el uso del condón no es cuestionada, se embaraza y ahí la vamos a colocar socialmente del lado en el altar de la Virgen de Guadalupe y nuestra Madre, ¿sí? La maternidad, perdón la expresión, redime lo que considera la sociedad la putería. Claro. Ejerciste, sexuaste, cogiste, pero te embarazaste y tienes a tu hijo. El pedo es cuando ejerces tu sexualidad de manera responsable, es decir, sexúo y no me embarazo. Entonces, la hipervalorización de la maternidad impide también, por esta educación sexogenérica, que las mujeres puedan incorporar el uso del condón a su vida. A ver, yo me imagino en Boca del Río, en comunidad pesquera cercana al puerto de Veracruz, y me pongo como una chica de 15, 16, 17, 18 años. ¿Qué quiero ser? ¿La piruja del pueblo? ¿La zorra? ¿La loca? ¿O la mujer que se casa o se junta, construye una familia y tiene hijos? Ya elegí. Y junto a eso, no olvidemos el papel que juega, y eso lo sabe mucho mejor Juan Carlos que yo, el papel que juega el pensamiento judeocristiano. Claro. Y de muchas iglesias, no todas, en términos de ¿qué te dicen? Abstinencia. Digo, 2021, pedir abstinencia a un joven de 13, 14, 15, 18, 20 años, es la locura. O sea, el 50% más uno de las mujeres veracruzanas antes de los 18 años tienen más de un hijo. Es decir, con o sin permiso de los padres, de la iglesia y de Dios, van a sexuar porque claro, se calientan, porque nos gana el gusto. Nada más que, pero dentro de esta educación familiar, dentro de esta educación de falta de una educación sexual por parte del Estado, científica, laica e integral, y del secuestro que hacemos las familias de la sexualidad de nuestros hijos y nuestras hijas, pues voy a sexuar sin responsabilidad, a lo que conlleve, que puede ser un embarazo deseado o no deseado y un aborto. Y entonces luego nos vamos encima de por qué abortan las mujeres. Es muy complejo, es muy compleja la situación. A mí mis alumnas me decían, es que no puedo traer un condón en la bolsa. ¿Por qué? Porque mi mamá me la va a revisar y si me lo cacha, olvídate lo que me va a pasar. Entonces prefiero sexuar sin condón y luego abortar, porque finalmente en el aborto me voy a enterar yo y el médico, aunque sea ilegal, y si acaso mi pareja, y chan chan. Lo otro claro, y en cambio, si tengo un hijo no deseado, se va a enterar todo el mundo, pero además me va a tocar cargar no solo al hijo, sino el estigma y la sanción social. Claro. Exactamente, el hijo se vuelve la sanción social. El problema es que sexúes responsablemente, que lo asumas. El problema es eso, ¿no? O sea, yo, mujer, traigo un condón, pero se te cae el condón. Yo me acuerdo cuando mi hija, no sé, hace 20 años empezó a ejercer su sexualidad y entonces me decía, mamá, es impresionante porque vas a una farmacia y entonces dices, quiero un condón. Entonces el empleado, no había simis, ¿no? Y secretaría repartía muy pocos condones. ¿Qué quiere usted? Un condón fuerte. O sea, fuerte para que oiga todo mundo que está comprando un condón una chava de 17 años. Y luego el del mostrador le decía al de la caja, la señorita lleva 3 condones. O sea, exhibirla públicamente de que va a comprar un condón y hay que sancionarla, cuando menos exhibirla. Claro, que esa es la sanción, porque ya va a ser señalada y ella es lo como dices, la zorra. Ahora, Juan Carlos, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Por qué no promueve Secretaría de Salud el uso de los condones femeninos que están en el cuadro básico? Por supuesto. ¿No? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí no hay que preguntarle al hombre. Claro. Simplemente ella lo usa, ella se cuida.
No es fácil que una mujer de ciertos niveles sociales, intelectuales, no estoy hablando solamente de las mujeres pobres, no hablo de algunas colegas mías que incorporen, pero si hace 10 años hubiéramos empezado con estas campañas y talleres de la importancia y las ventajas que tiene el condón femenino, no depositaríamos nuestra salud y nuestra vida en manos de los hombres. O de los machines. Sí, yo claro. Salgo de mi casa con un condón puesto, no me lo tengo que poner en el momento, me protege además de VPH, por ejemplo, que no es el condón femenino, que puedo sexuar con la misma persona 3-4 veces sin quitarme el condón. Pero es colocar la sexualidad en mis manos como mujer, y eso no lo promueve el Estado. Es una responsabilidad del Estado. Es que a las mujeres no les gusta, es que no se lo saben poner. No, pues no. Cuando yo era joven, pues ni conocía los condones, ni masculinos, pero si me van educando, pero esto está asociado, insisto, a ese secuestro de la sexualidad por parte de padres y madres, de este miedo que tienen de darle la libertad a sus hijas, a sus hijos, a esta falta de educación sexual, laica e integral, y esta intervención de las iglesias con las cuales yo no tengo ningún problema. Yo no me voy a parar a la catedral de Jalapa a repartir condones, pero ellos tampoco tienen derechos a intervenir en cómo yo educo sexualmente a mi hijo. Pero hay una permisión del Estado también, que a veces no me parece que sea tan laico. Claro, y bueno, tiene sus tendencias. Ahora, volviendo un poco al tema del SIDA, esto de que la mujer no pueda usar ni siquiera el condón femenino, no se promueva, pues esto eleva también la posibilidad de que ella se infecte, no solo de VIH, decía, sino del virus del papiloma también. Sin embargo, hoy las estadísticas... En Veracruz, 33% son mujeres las que viven con VIH. A nivel nacional, 18%, 18 y poquito más. ¿Qué está haciendo que la estadística no baje? Porque yo recuerdo que a nivel nacional, en general, la epidemia del SIDA no ha cambiado la tasa de infección, sí cambió la tasa de muerte. Ya la gente no se está muriendo por los antirretrovirales. Pero la gente sigue infectando igual que hace 20 años. ¿Pasa lo mismo con las mujeres? ¿Qué piensa usted, doctora Patricia Ponce? Sí, claro. Mira, Juan Carlos, yo lo que les diría a ti, a Angie y a Edith, es que al inicio de la epidemia o pandemia a nivel mundial del VIH, las mujeres estábamos en la periferia. Ahora estamos en el centro del huracán. El 48% de las nuevas infecciones a nivel mundial está representada por mujeres. La proporción era de 10-1, 10 hombres por una mujer. A nivel nacional estamos, dice Censida, 4-1. En Veracruz estamos a 2-1. Es decir, la brecha se ha ido acortando. Sigue siendo mayor la proporción de hombres en general, hombres que tienen sexo con otros hombres, que adquieren más la infección, pero la brecha se ha ido acortando. Y yo creo que esta política de estarnos hablando de los grupos, ya no se habla de grupos de riesgo, que fue tremenda, pero ahora se habla de los grupos más vulnerables, y entonces te ponen los HCH, trans, hombres, trabajadoras sexuales. Por supuesto, tenemos claridad de que la epidemia está concentrada ahí, pero no hay estudios ni investigaciones todavía, y eso creo que tiene que ver con un desliz de las ciencias sociales, de investigar qué está pasando realmente con las mujeres, qué está pasando exactamente con las mujeres en términos de su vulnerabilidad respecto al VIH, y que está muchas veces asociado a pobreza y violencia. Sí, por supuesto. Ahora, si una persona que nos está escuchando se sensibilizó, una mujer se va a ir a hacer la prueba del VIH, si resulta positiva, ¿qué le dirías tú? Su primera sensación es que se va a morir pronto, como a quien le dicen que tiene COVID, me voy a morir pronto. Con VIH ya tenemos muchos años con esta sensación. ¿Tú qué le dirías? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer para que el VIH no la mate? Bueno, yo creo que la primera recomendación, y se la hago a las mujeres cuando hacemos estas ferias de prueba rápida, es finalmente tú decides si usas condón o no usas condón, pero si no puedes negociar el uso del condón con tu marido, yo creo que es importante que cada 3 meses tú te hagas tu prueba para detectar si tienes VIH o no. ¿Por qué? Porque si te detectas tempranamente, te puedes incorporar a un esquema y puedes tener una larga vida. Lo primero es, yo no puedo obligar a ninguna mujer a negociar el uso del condón con su marido. Entonces, detección oportuna. Esa es la primera cosa. Mujer embarazada, detección oportuna. Y si tienes
VIH, si ya tienes la prueba, ya sabes que tienes VIH, es atención oportuna. Es acudir, si estás en la Ciudad de México, pues a la Clínica La Condesa. Si tienes ISSSTE, a llegarte ahí. Si no tienes seguridad social, llegar a un Capacit. La detección oportuna es importante por tu calidad de vida. Es importante si estás embarazada para el chavito que van a hacer y para que tengas una vida con calidad. Dice la Organización Mundial de la Salud que las personas con VIH ya no se mueren, que es una enfermedad crónica. Yo discrepo. En el estado de Veracruz, y podría decir que en mi país, pero cuando menos en el estado de Veracruz, no es una enfermedad crónica. Sí sigue siendo una enfermedad, una infección que te mata. Y te mata porque tenemos detección muy tardía. Y además, los centros de atención quedan lejanos de las poblaciones. Obvio, pues obvio. Si estás en San Andrés Tuxtla y tienes que ir a Coatzacoalcos, estamos hablando de 8 horas de mujeres pobres indígenas sin recursos. Y si el marido y el hijo o la hija tienen VIH, los mandan a ellos y se quedan en su casa y se mueren. Una conclusión esperanzadora que nos ayude a enfrentar el VIH junto con la epidemia del coronavirus. En un minuto, doctora Patricia Ponce Jiménez. Bueno, me la pones muy difícil. Yo creo que es importante que la sociedad en su conjunto asumamos que el VIH y el SIDA es una tarea, es un compromiso, es una responsabilidad que nos toca a todas y a todos. 2, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública tiene que asumir su responsabilidad en términos, la segunda, de Educación Sexual Integral y Laica, y la Secretaría de Salud tomar el liderazgo. El liderazgo está en manos de la organización civil, que está bien, esa es la parte que nos corresponde, pero no veo el liderazgo. O sea, sigo sin ver que en los gobiernos, en los estados, un gobernador se posicione y diga, la situación del VIH es esta, la manera de prevenir es esta. Ni el gobernador ni la Secretaría de Salud. Entonces, la responsabilidad de la prevención, de la atención, de la Defensoría de los Derechos Humanos, de la política pública, sigue estando en manos de las organizaciones de la sociedad civil, y yo me comprometo con ello y no reniego, y aquí estoy, pero no es suficiente. Claro que sí. Entonces, queda un llamado para que las instituciones públicas tomen el liderazgo en la lucha contra el SIDA. Todavía tenemos mucho que hacer. Muchísimas gracias. Saludos a Jalapa, doctora Patricia Ponce Jiménez del CIESAS Golfo, que nos acompañó esta hora. Gracias, Pati, querida. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Edith. Gracias, Angie. Se los agradezco de corazón. Hasta pronto. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y Ángeles Ortuño. Nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción: Luis Luna, Edith Rojas, Alejandra Montes de Oca, Oscar Solís, Liliana Rodríguez, Germán Mejía, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.